La parte que veis aquí de estos tubos que entran todos por la parte de abajo, por aquí y por allí, es la instalación eléctrica actual, es decir, la instalación eléctrica que estaba funcionando con la cocina que quitamos hace unos días. También está la instalación eléctrica anterior, que no se molestaron en quitarla y la podéis ver aquí, con las tomas selladas, que la quitaré y rellenaré esos huecos. De la misma manera que rellenaré los huecos que podéis ver por aquí y demás con un cemento que he comprado y que luego aplicaré. Entonces, ¿cuál es la idea? Aparte de arreglar todos los huecos que queden al quitar los cables, mi idea es coger e ir reconduciendo los cables de la instalación eléctrica actual dentro de la pared que voy a construir de separación entre la cocina y el baño. Y esto es un poco todo, así que nada, vamos manos a la obra y vamos a empezar a mover cosas. Bueno, pues antes de ponernos a tocar nada en los enchufes, obviamente hay que quitar la electricidad. Yo ya bajé el térmico asociado con este enchufe, por lo tanto aquí no hay electricidad, pero aún así aseguraros. ¿Cómo podéis hacerlo? Usando un destornillador mágico, como el que me dejó mi padre cuando estuvo aquí. Este invento funciona de manera que metes el destornillador en el enchufe, tocas en la parte de atrás y si aquí se ilumina algo, es que hay electricidad. Si no se ilumina nada, es que no hay electricidad. Así que nada, vamos a probarlo. No sé vosotros lo que os parecerá. A mí meter un destornillador en un enchufe me da un poco de cosilla, pero mi padre lo hacía con mucha confianza, así que voy a seguir su ejemplo. Metemos el destornillador, ¿vale? Tocamos y nos ilumina. Tocamos aquí y nos ilumina. Y este de aquí, pues imagino que es lo mismo. Nos ilumina y nos ilumina porque están asociados. Nada. Bien, no tenemos electricidad, así que podemos operarlo tranquilamente. Bueno, pues aquí sí que tenemos un enchufe que funciona, así que nada, vamos a probar cómo va el tema. Este ya da más respeto, porque sabes que aquí sí que hay electricidad. Así que metemos, tocamos, y ahí está, la lucecita que se ilumina, eso es que hay electricidad. Metemos en el otro no. Ahí está la fase y ahí está el neutro. Así que nada, de esta manera podemos comprobar si un enchufe tiene electricidad o no, independientemente de que esté el térmico bajado o subido. Como podéis ver, tengo mucha idea de electricidad y puedo dar consejos muy buenos. Ya tenemos lista la pared, ya he quitado todos los tubos que había de electricidad y ahora vamos a ponernos a tapar los huecos. Todos estos huecos que podéis ver aquí, y luego están... Joder, ¿qué hice esto? Y luego están los que son las rozas de los cables de... Madre mía, estos gilipollas. Mi casa, teléfono. Joder. Y luego por aquí. Estos son los cables de electricidad, luego están los cables que había de la instalación anterior. Bueno, todo eso ya ha desaparecido, paro ya con el dedo porque no soy capaz de señalar nada. Y vamos ahora a tapar los huecos y bueno, si os alucinaron mis conocimientos de electricidad, vais a flipar con los de albañilería. Aquí tengo todo lo que he comprado, tengo el saco de cemento que me recomendaron en la tienda, tengo un par de paletas o espátulas, esto para remover la mezcla de la más alta calidad de Parkside, tu marca amiga en Lidl. Tengo también el agua en la botella de Fanta y el caldero para hacer la mezcla. Bueno, pues vamos a hacer cemento o Trockenmortel, que es como se llama esta cosa en alemán, porque aquí, por supuesto, todo viene en alemán, no te va a traducir nada al inglés. Y no tengo mucha idea de cuánto voy a necesitar para tapar todos estos huecos de aquí, ni tampoco tengo muy claro cuánto tiempo tarda esto en secarse, así que casi voy a utilizar poco, voy a hacer por cantidad y luego si hace falta más, pues lo repito. Así que nada, vamos a abrir el Trockenmortel este. Nada, echamos aquí.
madre mía. Y os estaréis preguntando, Diego, ¿cuánta agua necesito echar en la mezcla para sacar un buen troque mortel? Pues es una buena pregunta y según la bolsa pone que son 0,20 litros por kilo de cemento. El caso es que yo no me he traído nada ni para pesar ni nada, así que lo voy a hacer un poco a ojo y a ver qué tal sale. Bueno, pues no voy a echar mucho agua y voy a ir viendo cómo va la cosa. Esto es como hacer filloas, como cocinar. A few moments later. Bueno, pues yo creo que esto ya está. No sé si he hecho muy poco, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a probar a ver cómo se pone y a ver qué tal queda. Vamos a comenzar con esta zona de aquí, que parece sencillo, no hay que ponerle piedras debajo ni nada, para ver qué tal va la cosa. En los vídeos hacen así, la ponen aquí, luego la pasan. Es que esto está súper... no sé. Bueno, vamos a probar. He visto un vídeo en el que lo hacen con la mano, me parece una chapuza, pero creo que voy a hacerlo con la mano y luego ya haré el acabado final con esto. Bueno, ya le he hecho un poco más de agua y parece que esto ya tiene mejor pinta. No tengo ni idea si tiene buena pinta o tiene mala pinta, la verdad, pero bueno. Pongo aquí. Y hago así, como si supiera lo que estoy haciendo. Se me echo más en el suelo que en la pared. Metemos algo detrás para que el cemento no se nos vaya para el fondo, para que no se nos caiga. Bien, se nos ha caído. Vamos a ponerlo más grande. Al final, después de 4 sacos de cemento, ya le voy cogiendo el truco, intentando echar muy poca agua y luego ir echando más a medida que vais viendo, porque como os paséis con el agua, lo que me ha ocurrido a mí un par de sacos, que eché demasiado y quedó tan líquido que en la pared, al estar en vertical, se iba para el suelo. Lo de mojar es para que, si la zona está muy seca, como esta, no absorba el agua del cemento y luego el cemento se quede arenoso porque el agua del cemento se lo absorbe la pared. Y yo directamente ya lo hago con la mano, o sea, no intenté con la espátula y no hay manera. Porque en vertical lo que digo, se me cae y como esto no está recto, cuando paso la espátula va dando saltos y al final acaba cayéndose todo. Realmente esto de tapar los agujeros no sé si tiene algún sentido, al fin y al cabo luego voy a poner encima aislante, no sé, es un poco porque no haya corriente de aire o algo entre las paredes, pero yo creo que realmente esto no vale para nada, que no es necesario. Pero bueno, no está de más. El cemento este cuesta como 5 euros la bolsa, o sea que me he gastado como 20 euros en cemento. Bueno, pues esto ya estaría, y el resto de los huecos pues más o menos también. Pues ya tenemos la pared terminada, esto ha sido realmente patético, no me esperaba que poner 4 pegotes de cemento en la pared me fuera a llevar tanto tiempo y lo fuera a hacer tan sumamente mal como lo he hecho. No sé al final lo que incluiré en el vídeo, si pondré todo o no pondré nada.
pero realmente me ha costado un montón y me ha hecho replantearme las cosas. Y he sido incapaz de poner unos pegotes de cemento que no he sido ni capaz de usar ni la llana, que es que no la he usado, porque se me caía todo al suelo. Y al final acabo poniéndolo con la mano. No sé, ha sido un fracaso y ha sido probablemente, bueno, no, ha sido el vídeo más patético del canal. Seguramente que vendrán peores, pero joder, espero que el resto de las cosas se me den mejor que la albañilería, porque si hacer esto no he sido capaz de hacerlo bien, no me quiero imaginar cuando me ponga con el resto de las cosas que hay por hacer. Pero bueno, es lo que hay. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, os mando un abrazo como siempre y hasta luego. Chao.